Bien, vamos a comenzar con el Evangelio de este domingo. Les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No vamos a partir con la lectura del Evangelio, sino que en un momento más adelante lo vamos a leer. Quiero partir con una pequeña introducción que nos ayude a entender esta fiesta. El domingo próximo se acaba el año litúrgico que llamamos, y se acaba con la fiesta de Cristo Rey. El domingo pasado y el próximo domingo son domingos que nosotros llamamos contextos más bien escatológicos, que nos hablan de una realidad última que ilumina el presente, por eso es la escatología. Y comenzará en 2 semanas más el tiempo del Adviento, un nuevo año litúrgico. Dejaremos el Evangelio de Marcos, que nos ha acompañado durante este año, y entraremos en el Evangelio de Lucas, que también es precioso. Así que vamos a seguir con estos comentarios de los martes que espero que nos sirvan. A mí por lo menos me encantan. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces este domingo? Vamos a encontrar, les voy a poner aquí esta figura que es un Cristo, la majestad de Cristo Majestad de Taúl. Esto en Barcelona está, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es precioso. Y se llaman Majestad. Los Cristos de la cruz del primer milenio se llaman las Majestad. Muy bien puesto el nombre. Cuando hablamos de la realeza de Cristo, nosotros no miramos el trono de un rey, sino que miramos la cruz, porque ese es el lugar desde donde Cristo reina. Es interesante esto de atribuirle a Dios el título de rey. Sabemos que en el antiguo Egipto, por ejemplo, Amón era Dios y se le da el título de rey. O Marduk, también en Babilonia, se le asignaba el título de rey. Lo que significa llamar a Dios rey es una soberanía de Dios que de alguna forma exige la obediencia de los hombres y por otra parte los protege. Es como la realeza humana, un poco eso es lo que se quiere graficar en esta imagen de Dios rey. En Israel no es común hablar de Dios como rey, aunque constantemente se va a hablar de que Dios reina. Eso sí va a aparecer en el Antiguo Testamento. Se dice, y es la profecía mesiánica, que Dios en algún momento va a tomar como el destino de su pueblo y va a crear un mundo nuevo, un mundo distinto, de justicia, un mundo de paz para siempre. Y ahí nos resuenan las profecías del profeta Daniel, va a ser la primera lectura de este domingo, o también nos va a sonar las profecías del profeta Isaías, que las vamos a ver una palabra un poco más adelante. Esto es lo que anuncia Cristo cuando Él inicia su misión pública. Él anuncia que el reino de Dios ha llegado. Pero es interesante porque es bueno entender qué significa este reino de Dios. El concepto reino de Dios o reino de los cielos aparece 104 veces en el Evangelio. Y lo que hace Cristo, Él dice que ha venido a iniciar un nuevo reino. Un reino que es el reino de Dios. Pío XI, el año 1925, va a instituir la fiesta de Cristo Rey, en la cual Cristo está vinculado a este reino que ha instaurado. Y tiene este concepto de fondo, de que Cristo instauró un nuevo reino de Dios aquí en la tierra y que será pleno después de la muerte, que será el reino de los cielos. Es interesante porque el Papa Pío XI establece esta fiesta de Cristo Rey, hace poco tiempo, una fiesta moderna que tenemos nosotros, en el periodo entre guerras mundiales en Europa. En Europa se iban extendiendo los poderes absolutos. En Italia estaba el régimen fascista, Stalin en Rusia, el nazismo estaba creciendo con fuerza en Alemania, en España se estaba gestando ya el conflicto que llevará a la guerra civil. En el fondo todos aspiran a dominar y colonizar el mundo. Y un poco lo que quiere afirmar Pío XI con esto es que la historia le pertenece a Cristo y no a los grandes de este mundo. Es interesante porque a Cristo no le podemos asignar la realeza como se la asignamos a los poderosos de este mundo. Jesús no tiene nada que ver con esto. Es más, Él lucha contra eso constantemente en la enseñanza a sus discípulos. Satanás, en el desierto, cuando lo tentó, le ofreció el poder del mundo. Te daré todas las naciones si haces lo que yo te sugiero. Eso fue la propuesta de Satanás y Cristo lo rechazó. O también tenemos los judíos, después de que multiplican los panes, ¿cierto? Los judíos, dice el texto bíblico, que quisieron nombrarlo rey. Y él salió arrancando, se fue escondido, se fue de vuelta a Cafarnaúm. Nosotros sabemos hoy día que las monarquías prácticamente han desaparecido, o en algunos países quedan, pero más bien de una forma simbólica, por lo menos en Occidente. Pero todos tenemos las imágenes de los reyes, los emperadores, los faraones.
reyes que tenían grandes poderes, que ganaban las guerras, que extendían sus dominios, sometían a los pueblos. Bueno, Cristo no tiene nada que ver con esto. Por eso, cuidado cuando le atribuimos a Cristo la imagen de rey. Y puse aquí la tiara papal, porque si bien le atribuimos a Cristo la realeza y hacemos que una realeza es distinto, pero a veces en nuestra propia iglesia hemos metido también este concepto de realeza y de reino de Dios. La imagen ha sido confusa en la iglesia. Se ha confundido el poder que de alguna forma tiene la iglesia con el poder del mundo. Jesús previno constantemente de esto a los suyos. Los que tienen poder sobre el pueblo, dice, los dominan. Pero no tiene que ser así entre ustedes. Así de claro fue Cristo. A los discípulos les costó comprender esto. Ellos hasta el final pensaban que Cristo de alguna forma iba como a vencer al Imperio Romano. Nos damos cuenta que no solamente a los discípulos les costó, hasta el día de hoy nos ha costado entender qué es lo que es este poder que desarrolla la iglesia en medio del mundo de hoy. Vemos, por desgracia, que ha habido alianzas de la iglesia con los poderes del mundo y han terminado siendo siempre nefastas. La figura del papado se ha visto expuesta a esto. Por eso pongo aquí esta tiara, que eran 3 coronas. La iglesia militante, la que estamos acá en la tierra, la purgante, que es el purgatorio, y la triunfante, la del cielo. Y el Papa, que es rey de estos 3 reinos, por decirlo así. Cuando el Papa era coronado, no había una misa en que el Papa asumía como Papa, sino que era coronado como Papa. Y se le decía, en la liturgia se le decía, Padre de príncipes y reyes, rector del mundo, vicario de Cristo en la tierra. Bueno, todo esto no es lo que celebramos nosotros en la fiesta de Cristo Rey. Es bueno aclararlo. Y tenemos un tema pendiente con esto que nos cuesta. Y nos cuesta, ojo, no es un tema del Papa y del Vaticano, la riqueza del Vaticano. Es un tema que lo tenemos constantemente nosotros. Esta semana me ha tocado conversar con mucha gente que dicen, pucha, ¿dónde está la iglesia? Que hable con una voz clara, que se imponga, que diga lo que está bien, lo que está mal, que use de alguna forma ese poder que tiene. Atento. La majestad de Cristo tiene que ver con otra cosa, con otra imagen que aparece acá, ¿cierto? Que también es de Barcelona, el mismo museo, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en el Montjuïc, que hay que ir a verlo porque tiene la colección románica más linda de todas. Esta es la majestad de Taúl, el Cristo Taúl. Esta es la realidad, esta es la realeza de la que Cristo va a hablar en el Evangelio de hoy. Veremos en el Evangelio de hoy que se enfrentan 2 realezas que son opuestas. La del mundo, reflejada en Pilato, hombre que es poderoso, que tiene el poder de darle la vida a Cristo o de quitársela, y la realeza de Cristo, que es un preso que está maniatado, abandonado por los suyos, que está solo, que no tiene soldados. Son 2 realezas, 2 poderes totalmente opuestos. Escuchemos el Evangelio de este domingo tomado de San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Texto que escuchamos el Viernes Santo, ¿se recuerdan? Yo algo del retiro de Semana Santa, espero que no se acuerden, algo de eso pudimos comentar también en el retiro de Semana Santa. Vamos a ver qué nos ofrece este texto para profundizar en él. Pilato era el jefe, era el representante de la autoridad romana en toda la zona de Jerusalén y los alrededores. Él vivía en Cesarea y se encontraba en Jerusalén en estos días porque venía la Pascua. La Pascua congregaba a un montón de gente que venía a los alrededores y había que mantener la seguridad y la paz y el orden esos días en Jerusalén. Él estaba a cargo del orden de la ciudad. Él es romano, es representante del emperador. El texto de este domingo nos va a narrar la disputa
de dos poderes que se da todo esto al interior del pretorio. Es el lugar donde se da este diálogo. Solo los dos, no aparecen otras figuras. La preocupación que tiene Pilato es que Jesús no sea un caudillo, ¿cierto? Que no cause desórdenes y que no cuestione el poder del emperador. Eso es lo único que le importa, pareciera, a Pilato. Quiere saber la verdad sobre aquel hombre extraño que tiene enfrente. Aunque al final vamos a ver que no le interesa tanto conocer la verdadera verdad. Vamos a hablar de eso. Se le presenta a Jesús, por otra parte, sin arma, amarrado, sin soldado, sin sus amigos. En verdad, no parece ser una amenaza para el Imperio Romano. Por eso le pregunta a Jesús si es rey de los judíos, le pregunta Pilato. Jesús le pregunta de vuelta a qué realeza se refiere. Porque si lo dice por él, bueno, significa que Pilato está hablando de la realeza del mundo, ¿cierto? Del poder del mundo, y estaría preguntando si es que es un insurgente o no. Se trataría de un poder político, que está claro que Jesús no es eso. Pero si se refiere a lo que le han dicho los judíos, entonces se refiere a la promesa mesiánica, que tiene una dimensión religiosa. ¿Cierto? A nosotros nos resuenan los textos de Isaías cuando anuncia que el lobo pasará con el cordero, o que se apegará de los débiles, de los pobres, o que los ciegos van a ver y que los cojos van a caminar. Bueno, Pilato lo deja en claro, mira, yo hablo como procurador romano, yo no soy judío. Lo del Mesías, las profecías, ese tema no me interesa. A él le preocupa la política y la seguridad. Él no es judío. Y por eso le pregunta a Jesús, bueno, ¿qué es lo que hiciste? Jesús podría haber respondido con muchas cosas que hizo. Curó enfermos, invitó a cambiar el corazón de las personas, transformó las vidas de muchos. Los hizo que compartieran sus bienes, los invitó a servir a los necesitados. Puras cosas que no le interesaban a Pilato. En vez de eso, le quiere dejar claro a Pilato el tema de la realeza. Y ahí está el centro, tal vez, del Evangelio de este domingo. Él siempre ha hablado del reino, pero no del reino de los judíos, que era tal vez lo que los discípulos esperaban, que lo comentamos este domingo también, que Jesús fuera y se sentara en Jerusalén en vez del gobernador y echara a los romanos y se acabaran los problemas. Jesús siempre habló del reino, pero del reino de Dios. Por eso va a ser muy importante cuando Jesús dice, mi realeza no es de este mundo. ¿De qué es lo que está hablando Cristo? Pilato sabe de reinos, conoce la fuerza del emperador Tiberio. Él sabe el tiempo que lleva el Imperio Romano gobernando en la zona. Él conoce todo el territorio, ¿cierto?, que gobierna el emperador, la cantidad de soldados que tiene, toda la cantidad de impuestos que recaudan. En definitiva, conoce todo el poder que el reinado significa. Y Jesús no es ninguna amenaza en eso. Jesús, de hecho, habla de otra cosa. Jesús no niega ser rey, pero se refiere a un reinado diferente, que no viene de este mundo. Aquí está el corazón del Evangelio. No dice que su reino no tiene que ver con las cosas de este mundo, con este mundo, como si fuera como un tema espiritual, lejano, en el paraíso, que a veces caemos nosotros en esa trampa y pensamos que las cosas como de fe es como dentro de mi pieza, cuando yo rezo. No es así. El reino de Cristo tiene que ver con este mundo, pero el origen de este poder que tiene Cristo no nace del mundo, no nace de la tierra ni de lo material, como nace así el poder humano. La realeza del mundo viene de una condición humana que está basada en una naturaleza biológica, en un impulso biológico que nos hace competir a unos con otros, que hace que el más fuerte someta al más débil y que busque ser servidos. Así funciona la ley del mundo y eso es lo que se refleja en el poder del mundo. Son las bestias de las que va a hablar el capítulo 7 de Daniel, que lo escucharemos en la primera lectura. Yo les hablé la semana pasada de este capítulo 7. ¿Se acuerdan que vendría el león, el oso, el leopardo y la bestia abominable, que son todos los poderes de los pueblos vecinos, unos más poderosos y violentos que el anterior? Entonces, dice Daniel, vendrá el Hijo del Hombre, que es el texto que nos tocará este domingo como primera lectura. Son los reinos que vienen de la tierra. Se derrotan y se imponen unos sobre otros. Esos reinos tienden a desaparecer. Y desaparece uno y surge otro. Y esa es la ley de estos reinos, de este poder del mundo. Hoy día a lo mejor no tenemos reyes, pero sí tenemos sistemas políticos y todos que experimentamos lo mismo. Es lo que vemos este domingo que tenemos elecciones. A lo mejor se continúa una forma de gobierno, a lo mejor cambiamos a otra. Los que eran poderosos una vez pasan a ser otros los poderosos ahora. Así funciona la ley en que nos movemos. Es interesante porque son reinos que
cambian de nombre, por decirlo así, pero siguen un mismo guión. Hoy día tenemos también otros reinos que no son tal vez a nivel de países, pero que son más grandes todavía. Vemos que el tema de la tecnocracia, las multinacionales, hay fuerzas que controlan, ¿cierto?, las finanzas mundiales. Bueno, ellos se mueven de acuerdo a los principios y los valores de este mundo. Jesús fue tentado con esto, ¿cierto? Fue tentado de iniciar un reino así. En el desierto, cuando le dice a Satanás, si quieres conquistar el mundo, tienes que adaptarte a esto. También cuando lo quisieron hacer rey, como decían delante, después de multiplicar los panes. Israel esperaba que Dios les diera un rey, pero ellos esperaban un rey como los reyes de las otras naciones. Era la propuesta. Lo que ellos esperaban es que ahora nos toca a nosotros, como lo escuchamos tan constantemente en el mundo de la política actual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la propuesta de Cristo? Jesús le aclara a Pilato que si su reino fuera de acuerdo a estos valores, habría tenido que venir con la fuerza de los soldados, no tendría discípulos, tendría soldados, tendría que adaptarse, ¿cierto?, a lo que hacen todos los otros, tendría que juntar dinero y un montón de cosas para poder instaurar este reino. Habría entrado en la lógica de la competencia, del dominio de los demás. Sin embargo, su reino no es de este mundo. El instinto a nosotros, por desgracia, no nos lleva a renunciar a nuestro propio beneficio por buscar el bien del prójimo. No nos lleva a poner la otra mejilla, sino que nos lleva a devolver la bofetada. Bueno, Cristo viene a establecer unas nuevas relaciones que no se mueven por el impulso biológico. Él quiere instalar un reino que viene de lo alto, que viene desde arriba. Es una vida diferente que solo puede ser dada por Dios, porque la vida humana funciona con otras leyes. Esta es la vida del Espíritu, que en Cristo se manifiesta en plenitud lo que significa esa vida en el Espíritu. Y sabemos que ese Espíritu se nos da a nosotros. Cristo nos da su Espíritu. Y sabemos que de este Espíritu nace un mundo nuevo. Que Cristo viene a instaurar ese mundo nuevo. Y nos invita a que nosotros entremos en él como hombres y mujeres nuevos. No se puede imponer este mundo, como los reinos del mundo, con los poderes del mundo. Sino que este reino de Cristo se anuncia y se acoge. Pilato no entiende esto. Él entiende que es rey, que Cristo es rey porque se lo dice, pero no comprende que hay una realeza distinta a la que propone el Imperio Romano. No entiende que se pueda ser rey sin usar la fuerza para dominar. Entonces Jesús le va a explicar algo que también es muy importante en este texto. Le explica que ha venido no a enseñar la verdad, sino a dar testimonio de la verdad. Para un judío, la verdad consiste en la coherencia con la identidad, con la vida. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, esta persona es un verdadero cristiano, esa es la verdad. No se refiere a una persona que nos dice mentiras, no tiene que ver con eso, sino que corresponde con su identidad que la encarna plenamente. La verdad no es una idea, un concepto, sino una vida para el pueblo semítico. Jesús encarna el plan de Dios. Jesús lleva al cumplimiento el plan de Dios. Por eso decimos que Jesús es la verdad. Bueno, él lo mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es un guardián de la verdad, no es custodio de la verdad, sino que es testigo de la verdad. Y Jesús vino a testificar con su propia vida varios aspectos de esta verdad. La verdad en varios sentidos. 3 de ellos, por lo menos, que son fundamentales. 1, la verdad sobre Dios. Hay muchas mentiras sobre Dios. Hasta el día de hoy hay imágenes falsas, inventadas por los hombres. ¿Qué es lo que hace Cristo? Presenta a un Dios que ama al mundo de forma incondicional. Incluso al que le ha sido infiel, Dios lo único que sabe es amarlo y amarlo. La realeza desde la que habla Cristo proviene del amor de Dios al mundo. 2, la verdad sobre el hombre. Generalmente proponemos nosotros como modelo, en la sociedad en que nos movemos, al hombre que es feroz, al que se mueve como un animal, que es violento, que es poderoso, el superhombre. El verdadero hombre que nos manifiesta Cristo es aquel que ama y que sirve. Es aquel que está dispuesto a dar su vida, incluso por su enemigo. El verdadero hombre
es el que adhiere a la propuesta de Cristo. ¿Cuál es la propuesta de Cristo? Vayan como corderos en medio de lobos. Hay una verdad sobre el hombre que Cristo encarna. Lo llamamos a Cristo el Hijo del Hombre, por lo mismo. Una verdad que encarna y la cual nosotros queremos adherir. Hay una tercera verdad que Cristo nos revela, que es y nos manifiesta y nos testimonia con su vida. La verdad sobre el mundo. Las relaciones entre nosotros son relaciones que están marcadas por el poder, por la conveniencia. En el reino de Cristo, las relaciones son distintas. Las relaciones están marcadas por el servicio de unos con otros. Esto no se impone, sino que uno se hace siervo de los demás. La forma de convivir es compartiendo lo que se tiene, ocupándonos de los más necesitados. Esa es una verdad revelada por Cristo, no brota del corazón del hombre de forma natural. Esta es la propuesta de Cristo. Una verdad sobre Dios, una verdad sobre la humanidad y una verdad sobre la sociedad, sobre las relaciones entre nosotros. Pilato termina, no aparece en el texto bíblico de este domingo, pero sabemos lo que viene después. Ante la verdad que se confunde entero, Pilato termina preguntando, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es lo que le pasa a Pilato? Es incapaz de entender esta luz que Cristo propone, mientras que no tiene interés y no tiene capacidad de asumir esa nueva luz. Él estaba ante el hombre verdadero, ante el Hijo del Hombre. Él podría haber comprendido ahí en ese momento que la verdad sobre el hombre no está en Tiberio o en Herodes, sino que en quien está al frente suyo. Sin embargo, Pilato no se dejó involucrar en esta verdad. Él tenía su propia concepción sobre el poder, sobre el mundo, sobre la humanidad. No quiso dejarse cuestionar en esto. No encuentra en ello ningún motivo de condena y sin embargo tampoco tiene el coraje de tomar una postura y ceder así ante las opciones de la muerte. Termina viviendo en ese círculo de poder y de muerte. Solo produce muerte ese círculo de poder. Él, ¿cierto?, el depositario de la autoridad del emperador, no podía en definitiva cambiar el plan de Dios, que es la salvación de la humanidad a través de su Hijo. No es que el plan de Dios fuera que Cristo muriera en la cruz y sufriera lo que sufrió, no. El plan de Dios era que Cristo nos salvara. De hecho, muriendo Cristo en la cruz, ¿cierto?, se nos manifiesta la victoria de los vencidos. Se inició esto con el Rey glorioso en la cruz. Ningún reino de este mundo será capaz de detener su avance. Esta es la gran sorpresa que tiene Dios preparada sobre la humanidad. Bien, hasta ahí quedamos con el Evangelio de este domingo. Creo que es interesante celebrar esta fiesta de Cristo Rey, pero tener claro que la propuesta no es el poder y el reinado al modo del mundo, sino que es un reino distinto, del cual nosotros ya somos parte.